Gente a laburar. Estamos rezo para comentar cómo entrevistan a Agustín Laje sobre su reciente libro La batalla cultural y básicamente explica por qué hace lo que hace y por qué es importante la batalla cultural. Así que bueno, escuchemos lo que tiene para decir. Mira, porque creo que con la pluma se pueden generar efectos concretos en la gente y en la sociedad. Ok. ¿Sí? Hace un rato comentaba en otra entrevista que yo no quisiera que llegue el día en el que un hijo mío o un nieto mío me diga y me pregunte ¿qué hacías vos cuando estaban asesinando a niños en el vientre de sus madres? Ok. ¿Qué hacías vos cuando estaban destruyendo la familia, enfrentando los sexos? Ok. ¿Qué estabas haciendo vos cuando les estaban diciendo a los niños en las escuelas y en las caricaturas que uno se podía cambiar el sexo como se cambia el color de la camisa? El sexo es algo fluido como si fuese líquido, agua, Ajá. que está espectacular llenarse de hormonas el cuerpo para simular que es de ser del otro sexo. ¿Qué hacías vos cuando aplastaban las libertades? La libertad económica, la libertad religiosa, la libertad académica, la libertad de expresión. Yo no quiero que ese día me agarre a mí desprevenido y yo diga no hice No nada. hace nada. Yo Claro, es importante que cuando uno en un futuro no se arrepienta absolutamente nada de lo que hizo y no diga, yo pude haber hecho algo más, yo pude haber tenido un canal de YouTube, yo pude haber, no sé, convencido a un familiar mío para que cambie de idea y no apoye una idea nefasta como puede ser el tema del aborto, como puede ser eh, un partido político como el kirchnerismo así, y nunca se lo expliqué, nunca me tomé el tiempo de hablar con esa persona, de escucharla y de poder debatir, nunca hice eso y mucha gente se arrepiente de no haber convencido a alguien en su familia, de no haber hecho algo para cambiar mínimamente la realidad política o la realidad social, cultural de tu país, y cuando sea tarde y tu hijo te pregunta por qué no hiciste nada de eso, no querés arrepentirte y decir, no, yo no le hablé sobre estos temas a mis hijos, yo no le hablé sobre estos temas a mis hermanos o a mis padres, y yo no hice nada de esto, y al final terminé quedándome callado y siendo otro más de la minoría, de la mayoría silenciosa contra una minoría ruidosa que postula y que quiere llevar a cabo locuras. quiero decir, yo hice esto. ¿Qué hice yo? Escribir libros en contra de eso y tratar de dar argumentos a gente que estaba necesitando argumentos para poder defender la vida, la libertad y la familia. Vale. Esto no significa que todo el mundo tenga que escribir libros. Esto significa que todo el mundo tiene que encontrar en qué área puede hacer algo importante. Vos estás Vale. haciendo algo importante acá ahora, Sí, por sí, ejemplo, sí. que es con tu podcast, con tu Ajá. programa. Hay otra gente que quizás no tiene la posibilidad de escribir un libro ni de tener un programa como el tuyo, pero tiene, por ejemplo, redes sociales y puede poner sus redes sociales a compartir buenos contenidos. Sí, obligado. O hay gente que tiene hijos y dice, yo quiero educar a mis hijos conscientemente. Sí. Bueno, toda esa gente está dando batalla cultural. Sí, exactamente lo que acabo de decir yo. Es importante que vos, como una persona particular, le expliques todos estos temas a tu familia o a tu entorno más cercano para que puedan cambiar esa mentalidad tan, tan similar a un establishment político, un establishment cultural de tanto universidades como de la educación tradicional, que te enseñan cosas que objetivamente están mal. Sí, sí, Entonces, sí. todo el mundo puede dar batalla cultural. El punto es encontrar en qué yo puedo aportar. Yo encontré que yo podía aportar con la pluma. Ok, o sea, ahí te esa es mi pasión, esto es lo que me apasiona y por ahí me voy. Exacto. Yo empecé a escribir a los... Yo me di cuenta que me gustaba escribir a los Ajá. 13 años Oh, wow, en el todavía colegio. temprano. Bien temprano, pero porque una vez nos pusieron a hacer en el colegio cuentos de detectives. Y después de haber hecho esa tarea, yo me di cuenta que me había gustado tanto que empecé a hacerlo por gusto. Ok. Entonces ya no era la tarea para entregársela a la profesora para cumplir, era que me gustaba hacerlo. Después, obviamente, mi pluma fue hacia otros temas. Nunca Ajá. más leí cuentos. Obviamente todos no tienen que ser, por así decirlo, escritores, o no todos tienen que ser youtubers, no tienen, todos tienen que hacer algo tan importante, pero bueno, desde tu espacio siempre tenés que luchar y dar esa batalla cultural, que aunque no lo es todo, porque obviamente una batalla cultural no lo es todo, porque es importante también un sentido político que es donde se concentre, y esa gente que tiene esas ideas similares a la gente que más de derecha, más conservadora, esta gente tiene que tener una representación política, porque si no esa batalla cultural y ese decir simplemente queda en nada, y a la práctica se aplican políticas nefastas, como pasó con el tema del aborto, por ejemplo, donde una mayoría de la sociedad no estaba siendo representada porque la mayoría de la sociedad estaba contra el aborto, pero en cambio a la hora de votar la mayoría de los diputados terminan votando a favor del aborto. Cuentos ni novelas, sinceramente. Empecé a leer muchos temas de historia, de política, de sociología, de filosofía. Y empecé a escribir por hobby sobre estos temas. Y empecé a darme cuenta que había gente que recibía bien mis escritos y que les gustaba. Y todo eso empezó a generar una vocación. Pero cuando dices que había gente que recibía tu escrito, ¿a qué tú te refieres? ¿Tú lo escribías allá en tu país? Yo empecé a mandar cartas de lectores a diarios. Los diarios tienen una sección llamada carta de lector, que son 2 o 3 párrafos nada más de alguien que le manda una carta y si al director le gustó la pone. La ponía. Y entonces yo a los 16, 17 años me empezaron a publicar en el diario más importante de Argentina Ya, las cartas de lector, y cuando me las publicaban yo me compraba el diario, los tengo guardados todavía, Ah, lo ¿verdad? recuerdo. Yo era que está súper feliz y yo dejaba ahí mi nombre, Ajá. mi documento de identidad, porque eso verifica que yo soy una persona real, Ok. y mi email. Ok. Entonces yo empezaba a recibir muchísimos emails de personas que me decían, me encantó lo que escribiste en la carta de lector. Y yo ahí me Ok. animé a escribir entonces notas más largas y mandarlas a revistas barriales y a diarios locales. Y después eso fue... Y por suerte se le ocurrió, aparte de hacer eso, también crearse un canal de YouTube hace muchos años, cuando quizás muchas personas con esta ideología no lo hacían, y era muy importante porque se viralizó muchísimo allá por el 2016, 17, no recuerdo exactamente, pero por ese tiempo donde no habían tanta gente dando estos mensajes,
incluso adelantándose a su tiempo con el tema de hacer giras por toda Latinoamérica, hablando sobre lo que se venía con el tema del libro negro de la nueva izquierda, y todo eso fue una cosa precursora para lo que tenemos hoy en día. Fue creciendo y apareció la oportunidad de escribir libros. Ok. Y el primer libro se publicó en el año 2011. Y es totalmente diferente que escribir una columna. Sí, eso me di cuenta yo escribiéndolo, totalmente Y diferente. diferente a cuando escribí ahí en tu cuarto, ahí, súper diferente. Exactamente, pero es toda una evolución que se va dando de a poco. Hoy es mi quinto libro, La batalla Ok. cultural, que salió este año, y estoy preparando un libro nuevo para el año que viene. Ok. Entonces, digamos que escribir es una actividad que me genera tanta gratificación que dejo de sentir cualquier malestar cuando lo hago. En verdad. Yo pierdo conciencia del tiempo. Puedo Sí, tú estar puedes estar escribiendo, puedo estar horas, sin pararme para ir al baño. Puedo estar horas Pero cuando sin te comer cuando estoy escribiendo. Pero cuando te escribes en la computadora o te escribes ahí a No, puño no, en la computadora. Sí, sí, Mi sí. letra es ilegible, no, Ok. parezco un médico. No. Ok, ¿sabes? A veces ni yo entiendo mi letra, entonces no, Ok. tengo que tener ahí En la compu. exactamente, la computadora. Entonces está hora y hora y te vas ahí y sigues escribiendo. Y por ejemplo, yo, admiro eso de escribir porque, por ejemplo, yo soy un desastre y empiezo escribiendo, no sé expresarme como quiero expresarme. Claro. Porque llevar el mensaje quizás hablando es mucho más fácil que escribiendo en un Sí. libro, cómo tú lo sientes, cómo tú lo ves. Sí. O sea, que tú has aprendido eso. Son habilidades y yo te diría que todo se desarrolla Ujú. con la práctica en este caso. Mi trabajo tiene 3 fases. Ok. Una consiste en escribir el libro, que implica muchísima lectura. ¿Sí? Yo leo en un día normal unas 6 horas más o menos. ¿Todos los días? Sí, el día. Todos los días. Sí, de hecho, antes de tener muchas entrevistas y de dedicarle también tiempo a YouTube y todo esto, creo que hasta leía más tiempo todavía y que está totalmente enfocada su vida y totalmente concentrado en leer, obtener información política, económica a veces, de temas sociales, filosóficos y de todo, y recopila información para poder llegar a tener una conclusión mucho más real y mucho más, por así decirlo, completa de todos los temas que tiene, y por eso que es una persona tan instruida y una persona que a la hora de debatir con otra lo humilla siempre, porque es una persona que no le puedes atacar desde prácticamente ningún punto, porque él lo que sabe te lo sabe de punta a punta. Sí. Yo me levanto, voy a desayunar a un café, me pido un café, un croissant, y ahí ya leo 2 horas. Después vuelvo a mi casa, como algo, y después vuelvo a otro café, porque me gusta a mí hacerlo fuera de mi casa, Ok. en cafés. Y me leo, por ejemplo, unas 3 horas más. Después me dedico a hacer alguna que otra cosa, y después vuelvo y suelo leer unas 2 o 3 horas más. Entonces, en verdad, entre 6 y 8 Sí, horas ahí- por día. ¿Y cualquier tipo de libro o solamente como que...? No, de temas... De lo que habla. Sí, de política, filosofía, historia, sociología, antropología, pero las novelas, ahí yo soy un ignorante total. Por eso digo, son cosas que uno no puede hacer todo. Uno tiene que saber qué es Sí, lo qué que puede área, hacer. exacto. Entonces yo, digamos, Trata de centrarse más que nada en los temas los cuales más domina y los temas donde más puede sacarle jugo para obtener mucho más completo y tener una cosa mucho más integral de todo el tema que va a tratar en cada uno de sus libros. Y es un tema constante y es un dedicado completo a esa batalla cultural, y por eso es que viaja por todas las regiones de Latinoamérica difundiendo estas ideas. En este caso es un podcast, pero en líneas generales está en programas de televisión, en entrevistas online y en radios y en un millón de lugares donde pueda difundir estas ideas. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártelo con todos. Hasta la próxima.